A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta tarde de Radio Mundo al 1170M de vuestro dial. Bienvenidos cuando son las 15:03 de este martes 18 de abril del año 2023 a esto que dimos en llamar la hora global. Y estamos aquí, como les dije, en el 1170M de vuestro dial, aquí en el paralelo 35, tratando de interpretar, como siempre, como cada martes y cada jueves, este nuevo desorden mundial. Un nuevo desorden mundial que día a día nos da sorpresas. Hoy bajamos un cambio. Hoy no vamos a analizar nada de último momento. Sí lo vamos a hacer el jueves, con temas muy interesantes que se están dando en un continente inusual para el análisis, como es África. Pero hoy en particular vamos a sentarnos en un tema que tiene que ver con una fecha reciente y tiene que ver también con una fecha muy lejana en el tiempo y también tiene que ver con elementos que marcan hoy la geopolítica global. Para eso tenemos invitado, ya no me gusta llamarlo invitado porque es parte de la casa, Rodrigo Melgar. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gustavo. Rodrigo, estamos hoy tratando de atar dos temas. Semana pasada, creo que fue semana pasada, ¿no? Sí. Falleció una persona que tiene una relevancia histórica bastante interesante. Falleció Ben Berex a los 103 años. Es el último fiscal que quedaba con vida de los que ejercieron su tarea en los juicios de Nuremberg. Fueron llevados a cabo a fines de la Segunda Guerra Mundial. Tenía solo 27 años cuando aseguró las condenas de 22 oficiales nazis por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Más tarde abogó por el establecimiento de un tribunal internacional para enjuiciar crímenes de guerra, un objetivo que logró en el 2002, cuando se creó la Corte Penal Internacional. Ferenc falleció mientras dormía el viernes por la noche, el otro viernes, ¿no?, en un centro de vida asistida en Bonington Beach, en Florida, Estados Unidos. Hoy el mundo perdió a un líder en la búsqueda de justicia para las víctimas del genocidio, dijo el Museo del Holocausto en Estados Unidos, confirmando su muerte. Ferenc había nacido en realidad en Transilvania, parte de Rumania, en 1920, pero su familia emigró a Estados Unidos cuando él era pequeño para escapar del antisemitismo. Y más tarde se estableció en Nueva York. Después de graduarse en la Escuela de Derecho de Harvard, en 1943, se enroló en el ejército estadounidense y participó en la invasión aliada a Normandía, en el desembarco de Normandía, en la batalla de las Ardenas. Ascendió al rango de sargento y finalmente se sumó al grupo dedicado a investigar y recopilar evidencia de los crímenes de guerra nazis. En los últimos años hay que consignar que Berenc se convirtió en profesor de Derecho Internacional e hizo campaña para que se estableciera un tribunal internacional que pudiese enjuiciar a los líderes de los gobiernos que habían cometido crímenes de guerra y escribió varios libros, incluso sobre ese tema. En el año 2002, no les había dado la fecha, pero allí sucede, se estableció la Corte Penal Internacional en La Haya, en Países Bajos, aunque su efectividad se ha visto limitada por la negativa de varios países importantes. Hoy tiene mucha relevancia cuáles son esos países, porque justamente ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia reconocen su jurisdicción. Esto nos hace ir un poquito atrás en el tiempo, Rodrigo. A ti te interesaba tocar este tema para que entendamos la relevancia de lo que fue en su momento ese juicio. ¿Es así? Es así. De hecho, yo creo que la muerte de Ferenc, que tuve que pedirle a mi novia ayuda para saber cómo pronunciarlo, porque era ¿Cómo es Ferenc? Ferenc parece, sí, una hazaña pronunciarlo. Nada, que en realidad se presta para mí de alguna manera la ocasión para tratar todo el tema de un poco el tránsito desde los juicios de Nuremberg, como vos comentabas, hasta el día de hoy,
y vincularlo obviamente con el tema de que hace un par de semanas tuvimos la noticia de la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto por el presidente Putin. Claro. Entonces, pero no lo mencionemos todavía porque a eso vamos después. No spoileemos. No spoileemos. Así que, bueno, me parece que es una ocasión auspiciosa para eso. Volvemos a Nuremberg. Perfecto. Fue un enjuiciamiento de líderes que habían ya perdido una guerra. Sí. De hecho, en realidad, lo interesante de Nuremberg es que en el banco de los acusados tenemos un público muy variopinto. Tenemos desde personas que han sido jefe de Estado, jefe de Estado, como por ejemplo el caso de Rudolf Hess, que se había escapado al Reino Unido, o incluso antes de ello Franz von Papen, que también había sido en realidad ministro de Prusia, y después, también gabinete de Hindenburg, hasta incluso obviamente personas que están dispares y distópicos como Julius Streicher, que había sido el editor del periódico Der Angriff, o por ejemplo Hermann Göring, que había sido el editor de la Luftwaffe. Claro. Que era el número 2 del nazismo. De alguna manera también. También lo fue Hess en su momento, Göring, fue una cosa que se rotó. Y personajes como Hans Frank, Alfred Rosenberg, etcétera. Lo importante de Nuremberg, de alguna manera, es que, para nosotros fue el primer momento en la historia donde tuvo lugar algo que para un penalista, es un, anatema, que es que se juzgó a personas de forma retroactiva. Es decir, se tipificó un delito y retroactivamente se pasa a juzgar a las personas por la comisión de dicho delito. Que, obviamente, a nivel jurídicamente es anatema contra todo principio, en el ordenamiento jurídico de cualquier país. Pero fue bajo una premisa, bajo un entendimiento que vino a sentar las bases y los pilares del derecho internacional público moderno, o uno de ellos, que es el jus cogens, y la protección de la persona humana en el derecho. Y alegar efectivamente que estos derechos, ¿no? A saber, en realidad, se los acusa de librar una guerra de agresión de forma premeditada, se los acusa obviamente de los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la guerra, etcétera, ¿no? E incluso, por ejemplo, una cosa que me parece interesante es que a Julius Streicher, que era meramente, el editor de un periódico, se lo acusa y se lo condena y se lo ejecuta por el delito que los alemanes acuñan del Volksverhetzung, que es la incitación al odio. Y es porque se lo considera accesorio del Holocausto, aunque él mismo no haya dado ninguna orden porque él incitó a la muerte de personas. Mira tú, es un tema relevante y presente hoy. Muy en nuestra evaluación de la sociedad internacional, por llamarlo de alguna forma, y también de las sociedades nacionales. Es decir, esa incitación en odio que nosotros hoy asociamos además con el elemento fake news, hace que ese combo sea mucho de lo que que nos está complicando este nivel de información o de sistema de información que tenemos hoy en el planeta. Efectivamente, es que de hecho en realidad uno a priori pensaría que efectivamente difundir desinformación o por ahí crear justamente ideas o antagonismo de otredad y demás sería una cosa, que desde el momento que no hay un despliegue físico de violencia no habría problema, pero sí, por supuesto que lo hay. Si se entiende que lo que uno dice puede llevar a la comisión física de un delito, por supuesto que uno es accesorio a dicho delito, y es importante eso. Pero lo importante acá en realidad es que del momento que decimos que son los fiscales y los juristas que están en Nuremberg dicen: esta gente cometió un delito que sí es verdad, estamos tipificando recién ahora y lo cometió antes que se tipificara. Pero dicen, esta gente ya sabían en su conciencia, no una conciencia, llamarle cultural de alguna manera, que estaba mal lo que estaban haciendo. Hay una suerte de reconocimiento de que el derecho tiene que llamar el efecto cristalizador acá, ¿no? Toma una norma que estaba, gestándose de alguna manera y pasa a darle forma, pero entienden que ya de alguna manera existía a priori. Por lo menos existía en la conciencia jurídica moral de las personas que estaban ahí, ¿no? Entonces, también hay allí un elemento atípico, es decir, el empuje de elementos éticos y morales, lógico, como parte integrante de la generación de la norma, que normalmente sucede con el transcurso del tiempo y siempre se dice que la norma va a destiempo o después de que sucedan las cosas. Lógico. Pero en este caso el impulso predominante de la creación de esa norma fue como dije recién, un empuje ético y moral, sobre todo moral,
que normalmente no es lo que recomiendan los juristas, y aparte, porque la idea es que las normas se elaboren y después se emitan, digamos, bajo un manto de cierta objetividad y calma, ¿no? Y aparte, cuento interesante en realidad. Había suficiente material per se para juzgar a los cabecillas nazis con, por ejemplo, las convenciones de Ginebra, ¿no? O sea, en realidad había suficiente prueba de que no se habían cometido crímenes de guerra como para juzgarlos sin necesidad de tipificar ningún tipo de delito nuevo. ¿Pero por qué? ¿Por qué igual se insiste en juzgarlos, digamos, por nuevos delitos? Primero que nada, para justamente visibilizar la comisión de dichos delitos. Es decir, o sea, está muy bien, pero a nosotros no nos basta con, digamos, ejecutar a estas personas. Queremos subrayar que estas personas cometieron un nuevo tipo de delito tan nefasto que requiere que, digamos, que lo abordemos en esta ocasión. Y segundo, que es importante, es que trajeron al ámbito universal la jurisdicción penal. Porque antes de ello, por ejemplo, cuando la Primera Guerra Mundial, a Ludendorff y otros cabecillas alemanes se los quiso juzgar por los crímenes cometidos en Bélgica, por ejemplo, ¿no? O sea, pero como eran efectivamente violaciones de la Convención de Ginebra que Alemania, por ejemplo, había suscrito. Ergo, esta gente era responsable por lo acaecido. Pero iban a Alemania, o sea, donde competía, digamos, jurídicamente que se los juzgase, les daban sentencias simbólicas y después se los exoneraba por buena conducta. A los 6 meses ya estaban de vuelta en la calle. El tema es que acá... hay un tribunal supranacional, digamos. Efectivamente, pero lo importante no solo es porque no se confíe en la ejecución de las sentencias, que por supuesto fue un elemento, pero si vos matás a una persona no tenés preocupación de que después vuelva a la calle, sino que hubo un tema, es decir, los derechos humanos, o sea, fue sacar el tema del derecho internacional humanitario propio de las convenciones de Ginebra, que el derecho internacional humanitario regula el derecho de guerra, el jus in bello, o sea, el derecho en la guerra, y llevarlo al ámbito de derechos humanos y decir, esto compete al mundo entero, a la comunidad internacional como tal. Y por consiguiente vamos a juzgar a estas personas, no por un tema jurídico de alemanes que cometieron tal cosa, no por un tema ni siquiera tratado, sino por un tema de una conciencia jurídica, moral colectiva. Esta gente le hizo mal a la humanidad. O sea, más allá de que hay una legislación ya existente, que los condena de alguna manera o que deja bastante en claro los delitos, se los opta a juzgar por otra vía para subrayar. Se entiende que fueron demasiado lejos y que eso ameritaba generar un hecho histórico. Efectivamente. Un hecho histórico no en el sentido estricto de la historia en sí, sino un hecho histórico desde el punto de vista de la historia del derecho. Efectivamente. Y sentar bueno, un precedente. Y sentar un precedente. Pero no cualquier precedente, sino un precedente que fuera bisagra, digamos. Efectivamente. Es importante que aparte, o sea, vale la pena mencionarlo, que Nuremberg tiene entre digamos, los fiscales y los magistrados que están allí, tenemos a representantes de los 4 países victoriosos, ¿no? A saber, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética es por supuesto, es el más polémico de los presentes porque había cometido su propia racha de violaciones a los derechos humanos y de hecho fue una cosa que los alemanes intentaron traer a colación. Finalmente, al efecto de Nuremberg, quiero traer como última cosa, porque es relevante, que es que Nuremberg se quiso interponer, pero sin éxito, el tema de la inaplicabilidad, o sea, de la sentencia, digamos, o del juicio, cuando uno está siguiendo órdenes. Es decir, si vos, por ejemplo, tenés una estructura de mando, vos sos un soldado y el general te dice, matá a un civil. Lo que aquí conocimos en su momento como la obediencia debida. Efectivamente. Pero o sea, hasta ese momento, digamos, o sea, el recurso que se interponía era yo tuve que hacer esto porque no tenía alternativa, porque me lo ordenó, digamos, mi superior. En Nuremberg se dice, esto no aplica. Porque vos en realidad no, o sea, los derechos humanos no, o sea, digamos, si te dan una orden que implica ejecutar a personas, o sea, civiles, digamos, desarmados, en fin, a un ser humano de forma sumaria, digamos, inescrupulosa y sin ningún tipo de necesidad militar, eso, un soldado tiene el deber. Bueno, eso es algo que yo quisiera preguntarte, porque tú estás diciendo eso ahora, pero uno tiene en su mente, en el imaginario, en lo que se lee normalmente, o cómo se maneja la historia, el relato de que, bueno, esos juicios de Nuremberg fueron a determinada cantidad de personas y que en realidad después todo volvió a su cauce en Alemania, en el sentido de que muy poca gente fue juzgada en comparación con la cantidad de elementos, vamos a llamarle nazis, porque el elemento aglutinador de esa maldad, por llamarlo de esa manera, es el hecho de ser nazi, no el hecho de pertenecer a un ejército, por ejemplo. Te lo respondo directamente. Mira, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Lo que pasa después de ello, en los 50 y en los 60 tienen lugar una serie de juicios en Alemania, eso sí, bajo jurisdicción nacional alemana, y lo que intenta interponer en realidad, por ejemplo, ahí los miembros de la Wehrmacht o de las SS, intentan interponer lo que se llama en alemán el Befehlsnotstand,
El Befehlsnotstand significa una, digamos, situación de emergencia en la orden, debería ser. Es muy difícil traducir el alemán al español. Pero básicamente es decir, yo estoy en una situación donde se me dice, mataste civil, por ejemplo. Y si no lo haces, te ejecuto. Eso es un Befehlsnotstand. Porque si yo no lo hago, corro riesgo mi vida. Entonces, en los 50 y 60 fue la tesis que más, digamos, en boga estuvo para sustraer a esas personas, digamos, o mejor dicho, servir, más que sustraer, me corrijo, servir de alguna manera como aliciente, digamos, como mitigante en tema de las sentencias. Pero después se encontró, en la digamos, la jurisprudencia alemana lo que recoge es que en realidad estas personas no peligraban la vida de estas personas ni ningún tipo de daño físico, si no lo sumo a un tema de jerarquía administrativa, ¿no? O sea, podía ser una democión o podía ser en realidad algún tipo de arresto, digamos, militar, pero nada que afectara la integridad física de ellas. Es por eso que en realidad termina no prosperando esa tesis y se lo pasa a juzgar igual en los 50 y 60. Ya la efectividad... O sea que en realidad se juzgó a mucha gente. Hay bastante, a mi criterio han sido bastante exitosos, podría decir, los juicios en realidad, los criminales de guerra alemanes en general. Yo no lo tildaría de ineficiente. Claro, no tenemos números, pero bueno, podemos verlo No, por supuesto, pero hay sentencias apaladas, digamos, que al revés cabalán, que lejos de haber sido... Claro, no te manera de saber gente que se lo merecía versus gente que fue juzgada. Obviamente sí, lo que no sucedió es que no se juzgó a cada soldado. O sea, es imposible. Eso es imposible. Inviable porque con decirte que la Wehrmacht tenía 1 millón de efectivos cuando invade Polonia en el 39, ya como 3 millones cuando invade la URSS, no, olvídate. Claro. Y además había una conciencia general, lo cual era cierto, de que una gran mayoría del pueblo alemán en ese momento era nazi. Y si no lo era por convencimiento, lo era por funcionalidad, es decir, formaban parte de los cuadros. Sí, creo que el número es 1/3 más o menos. Así en el aire no te lo puedo jurar, pero creo que era por 1/3 por ahí. Ahí está. Ahora bien, estos juicios terminaron en lo que terminaron, fueron sentencias de muerte, pero hubo en esa época también, en otros lugares del planeta y en otras épocas cercanas, también otros conflictos. Así es. ¿Hubo alguna especie de... digamos, efecto multiplicador de estos fenómenos o algún otro tipo de tribunales o juicios que se podrían dar en algún otro tipo de conflicto? Sí, por supuesto. Obviamente el que está aludiendo, me imagino, es el INFE, que es el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que es el que tuvo lugar después del fin de la Segunda Guerra Mundial también, pero en este caso en el área del Asia-Pacífico, por los crímenes de guerra perpetrados por los japoneses en el Asia continental y obviamente en el Pacífico. A ver, no tiene el mismo grado de aporte jurídico que Nuremberg, obviamente. Lo que tiene sí es una consolidación del aporte de Nuremberg. Porque importante es esto, Nuremberg fue rapidísimo. O sea, en 11 meses más o menos se despachó todo. O sea, pensemos que en realidad para un juicio de la envergadura de Nuremberg es una locura. Fue muy rápido. Claro. Tú ahora le das a Nuremberg, perdón que vayas, en mi desconocimiento te hago el comentario. No te lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Realmente no lo sé. Pero tú le das una apoyatura jurídica muy interesante a Nuremberg, pero en ese momento era visto más como una decisión política. Sí, lógico. Pero ojo, una cosa no quita la otra. Le damos una apoyatura jurídica a Nuremberg ahora porque estamos en el 2023. Pero si estuviéramos en realidad en 1945, como vos decís, por supuesto que en realidad sería polémico jurídicamente. Y ese fue el trabajo del INFE, del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, darle validez a posteriori a Nuremberg. Porque en el momento que no está siendo, digamos, debatido y contestado en los círculos jurídicos del mundo, está sesionando ya nuevamente un nuevo tribunal internacional, esta vez por el Japón. Y como aparte los prisioneros, digamos, o mejor dicho, más que prisioneros, digamos, los imputados en el INFE, o sea, equivalentes con personas de gran relieve, como Hideki Toyo, como también el príncipe Konoye, todos en realidad personas que habían, digamos, tenido carteras de jefatura de gobierno de Estado, ¿no? O sea, perdón, de jefatura de gobierno porque el Estado es el emperador. Pero quiero decir, gente que estaba a la cabeza de un gabinete, y esta gente, o sea, está imputada. ¿Bien? ¿Y los jueces? Los jueces en realidad son representantes de las potencias que han estado en la guerra del Pacífico. Tenés de Holanda, incluso de la India, o sea, del Raj británico, tenés de China, si mal no recuerdo. Porque China tenía sus cuentas pendientes. De la China pendientes. Nacionalista, de la China de Chiang Kai-shek. Claro, tenía sus cuentas pendientes. Sí. Sí, recién en el 49. Sí, recién en el 49 tenés en realidad el triunfo de la Revolución China. Termina el siglo de la humillación, según Xi Jinping. Sí, claro. Recién ahí finaliza la Guerra Civil China, efectivamente, y triunfa, digamos, la Revolución China de Mao. Pero, yendo a ello, obviamente, cuando vos tenés juicios de gran relieve político... Y ya un segundo tribunal, como decís tú, ya el ambiente ya es otro. Es decir, primero que nada, es otro porque no hay la misma expectativa sobre un enjuiciamiento a un Göring
que lo que hay un Hideki Tojo. O sea, obviamente que en realidad en el momento ambos eran nefastos para la conciencia, digamos, de la gente, bueno, pero los nazis eran el enemigo por antonomasia. Entonces, te podías dar el lujo en el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente de debatir los pormenores legales e incluso desafiar aquellos pormenores legales de Nuremberg, que en Nuremberg no te podías dar el lujo, porque en Nuremberg todos tenían que ser juzgados básicamente, salvo un impedimento dirimente como que se le terminó, digamos, adjudicando a Rudolf Hess, ¿no? Claro. Pero el tema es, lo que quiero ir acá es que en realidad el INFE se convirtió prestamente en un espacio de debate jurídico entre los magistrados, y por eso incluso dura el doble que los juicios de Nuremberg. Pero ¿qué tipo de debate? ¿Este mismo tipo de debate? Bueno, para empezar, por ejemplo... También no se crearon acá No, delitos. lo interesante, por ejemplo, que el juez Pal del Reich británico, por ejemplo, junto con el juez Rusling de Holanda, o sea, en realidad tienen discrepancias distintas, pero, por ejemplo, el juez Pal lo que dice es, los crímenes, por ejemplo, perpetrados por los japoneses en Nankín, o sea, sí constituyen violación de la Convención de Ginebra, todo. Ahora, básicamente es lo que hablamos ahora, sobre el tema de si se puede juzgar a alguien retroactivamente o no. Y dice, ¿por qué no juzgamos de forma más sencilla a esta gente por leyes que ya existían antes en vez de retroactivamente y dejar, digamos, el presente de Nuremberg y demás a posteriori para futuros juicios? Y lo que ellas dicen, y el debate, es importante que se subraya ahí. Y hay una serie de Netflix, o sea, yo rara vez recomiendo cosas, pero esta vez lo recomiendo. Tokyo Trial, el juicio de Tokio está muy buena sobre esto. ¿Cómo es Tokyo Trial? Me interesa porque el apoyo en medios audiovisuales es muy bueno para entender la historia. Fuera de broma para mí es un gran valor. Está bueno. Y una cosa que dice que está dramatizada, obvio, pero ahí se puede ver en realidad cómo los occidentales, sobre todo, digamos, los aliados grandes como Estados Unidos, el Reino Unido y demás, quieren justamente promover la agenda de Nuremberg y consolidar los dictámenes de Nuremberg para que nadie vuelva a reabrir el debate sobre los juicios a los nazis que ya se fue concretado y ejecutados. Claro. O sea, el INFE de alguna manera es un epílogo de Nuremberg, o un apéndice, llamémosle, porque sobre el INFE pesa el deber de alguna manera ratificar, entre comillas, ¿no? Porque no es una ratificación en el sentido jurídico, sino en el sentido poético, ¿no? De corroborar a Nuremberg, o sea, pero a la vez sirve como foro de debate de Nuremberg, que interpela a Nuremberg a la vez que tiene el deber histórico, claro, de confirmarlo. Pero desde el punto de vista también de la opinión pública, como que cierra un ciclo. Sí, cierra un ciclo, porque aparte está apoyando de alguna manera, tras las rejas y después de posterior ejecutados a criminales de guerra japoneses y demás. Perfecto. Amigos, nos vamos ahora a unos minutos, nos volvemos a encontrar aquí en la hora global, aquí en el 1170M de vuestro dial en un ratito. No se vayan, que nosotros seguimos acá. Vamos a tratar de hablar cómo siguió todo este tema de las cortes internacionales hasta llegar a nuestra actualidad. Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, 15:29, 15:30 ya de este martes 18 de abril del año 2023, aquí en La Hora Global, aquí en el 1170M de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, con Rodrigo Melgar tratando de ver, hacer un puente del pasado al presente, a través del derecho internacional, podríamos decirlo así, un poco pomposo toda esa frase, pero humildemente es lo que estamos tratando de enganchar. Habíamos hablado del Tribunal de Nuremberg a raíz del fallecimiento del último fiscal, Ben Ferecht, que en aquel momento tenía 27 años, pero murió estas últimas semanas, una semana y pico, con 103 años, y que marcó ese tribunal un punto de bisagra, digamos, en el derecho internacional, como tú bien dijiste, Rodrigo, con derechos creados a posteriori, juzgando con retroactividad, ejercicio que luego se repitió en el Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente, donde se atendió lo sucedido en lo que podríamos llamar, o en aquel momento se llamó la Guerra del Pacífico, digámoslo claro, con Japón como protagonista. Pero el tiempo siguió adelante y, como yo te preguntaba, Rodrigo, además de eso, hay otro tipo de conflictos, suceden otro tipo de cosas, porque el mundo no ha parado de tener conflictos hasta hoy, eso es algo que a veces perdemos de vista. No sé si esa costumbre de generar tribunales ad hoc, digamos, como tú lo llamaste, que ahora lo explicamos un poquito, con generación en ese momento de los delitos a ser juzgados, siguió o se llegó a alguna especie de puerto que pudiera ser más asible desde el punto de vista del derecho internacional público. O
sea, en realidad el tema de tribunales internacionales ad hoc, digamos, es... bueno, primero que nada es importante destacar que durante la Guerra Fría la justicia internacional penal como tal, digamos, prácticamente desaparece. Es toma una suerte de interregno tiene, digamos, del cual se despierta en los 90. Ojo, no solamente hay... Obviamente, por un lado, un tema operativo de la Guerra Fría y la falta de cooperación, digamos, que pudiera haber habilitado algo así, y sobre todo en realidad porque muchos de los, digamos, de los crímenes son cometidos dentro del marco de la Guerra Fría o dentro, pienso por ejemplo en Camboya y en el Khmer Rouge, ¿no? O sea, sí. en Pol Pot. O sea, estamos en el marco de una Guerra Fría, lucha comunismo contra capitalismo. Obviamente no va a haber un consenso de parte del mundo comunista de poner, por ejemplo, digamos, de juzgar a Pol Pot, por ejemplo, ¿no? Porque abre claro. Toda una caja de Pandora de a quien más juzgamos también. Sí, sí. Si seguimos la línea, claro, terminamos en Beijing o en Moscú. Claro, exacto. ¿No? Termina en Pekín o en Moscú la cosa. El tema es que, claro, con el fin de la Guerra Fría y el fin de un mundo bipolar bajo un axioma, digamos, ideológico, tenemos, o sea, por primero que nada, la comisión de nuevos genocidios, tristemente, como es el caso de Ruanda y Yugoslavia, o sea, de Srebrenica en Yugoslavia, y... ¿cómo se llama? Ruanda, bueno, tristemente recordado, pero vamos a volver de repente a eso el jueves. Bien. Y Yugoslavia en el medio de su desintegración. Sí, efectivamente, que de hecho en realidad, claro, ya Srebrenica tiene lugar en lo que es, digamos, Bosnia, o sea, ya Bosnia en aquel entonces, digamos, independiente, en proceso de independización, perpetrado por las tropas, digamos, yugoslavas, o sea, fieles a Belgrado, bajo el mandato de Mladic. Claro. Okay, que él reportaba a Milosevic. Una identificación que hoy podríamos decir Serbia. Sí. Perdón, creo que él reportaba en realidad Karadzic, pero que obviamente como Karadzic, líder de la República Srpska, está obviamente reportando a Milosevic. Pero sí, efectivamente. El punto es que, en realidad, los 90 tienen por consiguiente dos factores habilitantes para la creación de estos tribunales penales internacionales, a saber, primero que nada, la consecución, o sea, la comisión de nuevos delitos. Bien. O sea, sucedieron nuevos delitos. Es bastante decir, sí. Justifica atender este tema. Pone sobre el tapete el problema. Claro, más allá de lo legal, tienen que empezar a funcionar tribunales porque se están repitiendo los eventos. El hecho, o sea, en realidad, si en la Guerra Fría estuvo más o menos, o sea, callado, o digamos, o sea, no estuvo sobre el tapete, el tema es que en realidad, con todo, o sea, hay un incremento de violencia política, digamos, díndole étnico-religiosa. Sí, una de las patas de la mesa que sostenía el orden, o el orden o equilibrio en ese momento no está. De alguna manera, yo a veces me cuestiono en qué medida la Guerra Fría posta fue un factor, digamos, de verdad fue un factor de equilibrio, pero cierto es que la deconstrucción de un orden y la transición a otro siempre trae estabilidad, eso seguro. O sea, que después se reacomoda, incluso capaz que es mejor el nuevo orden que el anterior, puede ser, pero es verdad que la transición siempre es compleja. El interregno. Sí, el interregno siempre es complejo. Y los 90 fueron un momento muy complicado, sobre todo en los países, digamos, tras la cortina de hierro, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces tenemos que se crean, digamos, dos tribunales militares estoy con el tribunal militar. Se crean dos tribunales penales internacionales ad hoc. ¿Por qué son ad hoc? Porque se crean a los efectos y a instancias específicamente y exclusivamente de un evento. Por ejemplo, el ICTY, que es el Tribunal Internacional para la Yugoslavia, y después el ICTR, que es para Ruanda, ¿no? Uh-huh. Paralelamente también está el EC, que es el de Camboya, pero no cae bajo el mismo paraguas, o sea, las diferencias son en realidad, a los efectos de esto de razón semánticas, ¿no? Pero digamos que en realidad es distinto en la comisión, digamos, en la concepción que aquello de Yugoslavia y Ruanda, por cómo se llega en realidad a ello. Pero lo que importa es que en realidad... ¿Se puede ampliar un poquito eso? ¿Por qué son distintos? El tema en realidad viene por o si no lo dejamos, la iniciativa, no hay problema. Capaz hasta con el tema de Ruanda podemos capaz abordar los mejores jueces sin problema. Bien. Pero vamos ahora el tema de Yugoslavia, Ruanda y demás. Lo importante en realidad sobre todo de esto, sobre todo el caso de Yugoslavia, para mí me parece muy relevante para el actual tema con Putin, es que Milosevic en aquel momento, para pronunciar este nombre tuve que pedirle ayuda a una amiga serbia. Ahí sí. Siempre tengo que echar mano porque si no es alemán, ¿viste? O francés italiano me sacás de mi zona de confort. A posteriori líder serbio. Efectivamente, el líder yugoslavo y después líder de serbio. En realidad, como tal, yo no sé si llega a gobernar jamás en Serbia, porque creo que todavía retiene el nombre de Yugoslavia, creo, en el momento en que él deja el poder. Creo, ¿no? O sea, porque no sé si en Serbia Montenegro capaz que llegó hasta, pero no me acuerdo así la línea de tiempo exacta de Milosevic. Lo importante es que en realidad Slobodan Milosevic es un tipo para el cual el tribunal, digamos, internacional emite una orden de captura también
mientras él todavía está en ejercicio de funciones. Y es muy importante eso, porque es un precedente que nos remite a lo que pasa ahora con Putin. No es que, o sea, una cosa es, obviamente, ya tenemos antecedentes en Nuremberg, en el INFE, de personas, o sea, de jefes de Estado, jefes de gobierno, que han sido imputados. Pero fueron, digamos, imputados tras el cese de sus funciones. Bien, en cambio, esta gente, o sea Milosevic, la orden de arresto se emite cuando él todavía sigue en ejercicio de funciones. Es muy importante eso. Y después él es extraditado a Holanda para que justamente sea juzgado por el Tribunal Internacional para la Yugoslavia. Que efectivamente él es juzgado y muere en prisión. Creo que en el 2009, no me acuerdo ahora exactamente cuándo, pero muere en prisión. Ahora, estos tribunales, como tú dijiste, son ad hoc. Uh-huh. Y estos tribunales son conformados, creados y organizados para responder a determinado evento. Pero no había, estamos en los 90 ya, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos ya en... Uh-huh. Sí, el de la Yugoslavia creo que más es de 45, 90. Casi 50 años después del final de la guerra. Sí. Es extraño que no haya una conciencia de tratar de generar una instancia permanente para este tipo de cosas. No había una conciencia quizás porque no se pensaba que la comisión de ese tipo de delitos fuera algo usual. Efectivamente, sobre todo en realidad, lo que pasa es que tampoco era tan usual. Sobre todo miramos, por ejemplo, la base de datos de conflicto de Uppsala, por ejemplo, u otras bases de datos, digamos así, que se encargan de compilar justamente, digamos, o sea, violencia política, muertes, o sea, violencia en general y demás. Ves que efectivamente hay un incremento, sobre todo en conflictos de guerras civiles, en el momento, digamos, en el espacio post-Guerra Fría, ¿no? Ajá. Y, ojo, no es que todas las guerras frías per se entrañen despliegue de violencia política, pero a menudo van hermanadas. Hay un libro de Statis Kalivas que es fascinante para el tema de la violencia en las guerras civiles, pero el tema es que efectivamente hay una correlación, ¿no? Ojo, en la Guerra Fría hubo muchas guerras civiles, porque obviamente, sobre todo, impulsadas por los bandos. Pero la fisonomía étnico-religiosa, digamos, es mucho más marcada en las guerras civiles post-Guerra Fría. Claro, y además supongo yo que hay regímenes que, siendo autocráticos, uh-huh, siendo regímenes que no hay que defender, por supuesto, uh-huh, pero estoy haciendo no un juicio de valor, sino una evaluación de hecho, mantenían un cierto orden, un cierto statu quo, quizás protegido por una violencia, una potencia hegemónica, uh-huh, que ahora no está. Entonces pudiera haber generado también los 90, como te decía, estoy adivinando, ¿no? Un poquito, pero estoy lanzando alguna tesis al aire, podría haber generado una cierta debilidad en cuanto a la protección o las espaldas de esos regímenes y haber alentado levantamientos o ese tipo de desórdenes. En realidad, los levantamientos que había contra los regímenes autoritarios que hubo en los 90, en realidad que yo estoy pensando en realidad ahora, fueron más bien producto de... O digamos, intervenciones extranjeras, pienso por ejemplo el levantamiento contra Saddam Hussein después de la primera guerra del Golfo. Sí. O sea, fue producto obviamente de que, digamos, intervino, digamos, o sea, las potencias, sí, digamos, sí, la Fuerza de Naciones Unidas intervino, expulsa a Saddam Hussein de Kuwait, y después hay levantamientos muy importantes en Irak, que se pensaba que iban a culminar con la remoción de Saddam Hussein, que al final no pasó, hubo que esperar hasta la segunda guerra para eso. Sí, sí. Eso es con Bush padre. Claro, pero eso no es producto... Quiero aclarar, no es producto del fin de la Guerra Fría per se, sino, o sea, capaz, sí, indirectamente sí, pero por la colaboración que habilitó la intervención contra Saddam Hussein. Pero en realidad, yo te diría que en realidad fue la intervención de la Fuerza de Naciones Unidas debilitó a la posición de Saddam Hussein, al ejército y demás, y eso posibilitó, por ejemplo, el levantamiento. Hay casos que de verdad que son más espontáneos, podemos llamar, en realidad no hay inmiscusiones comparables, por ejemplo, en el caso de la guerra civil que justamente se desata en Ruanda y que después conduce al genocidio, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, no tiene algo comparable, paralelo, ¿no? Pero a menudo, pero también, ojo, claro, son cosas distintas. No es el régimen de Saddam Hussein no tiene nada que ver con aquel que estaba en Ruanda. No, pero pensaba yo que de repente el fin de una guerra fría podría implicar, más allá de la presencia de una potencia hegemónica, también efectos por la ausencia. De alguna manera también, sí, obvio. Y quizás un poco relacionando. No tengo muy claro en Yugoslavia, digamos, más allá de aspectos étnicos que son relevantes, son muy relevantes, hubo vacíos de poder, eso también es cierto. Un cambio generacional en el gobierno, en los gobiernos. Habría sido interesante en realidad pensar en qué habría pasado. Yo a mí no me lo he preguntado, sinceramente, qué habría pasado con Yugoslavia en el caso de que la Guerra Fría hubiese perdurado, porque en realidad eso habría
puesto sobre el tapete de vuelta la pertenencia de Yugoslavia a uno u otro bloque. Y el tema de cómo habrían reaccionado, primero que nada, me puse a pensar, habrían tomado partido, por ejemplo, la Unión Soviética por algunos bandos, por ejemplo, étnicos, por ejemplo, capaz que se ponían del lado de los serbios y occidente de, no sé, eslovenos, croatas y bosnios, no sé, me lo he preguntado a menudo qué habría pasado si, obviamente, la Unión Soviética colapsó, no tenemos la respuesta a eso. Sabemos, sí, obviamente, que al día de hoy incluso todavía hay una alineación, un alineamiento entre el régimen de Belgrado, o sea, Serbia, y Moscú, Sí. por ejemplo, lo relativo a la cuestión de Kosovo. Hoy sí, hoy Por es, ejemplo. es claro. Y llegamos, Rodrigo, al año 2002. Sí, y la Corte Penal Internacional. ¿Qué sucede en el 2002? Lo que pasa en realidad, creo que vos trajiste un tema de evaluaciones importante, que es del entre 45 de alguna manera y al fin de la Guerra Fría, no es que no hayan habido atrocidades, porque por supuesto las hubo, pero no hubo una conciencia capaz o una difusión por lo menos mediática suficiente como para concientizar de la permanencia, digamos, de este elemento en las relaciones internacionales. Termina la Guerra Fría, aparte incrementan estas y de golpe tenemos estos tribunales internacionales como son, digamos, lo de Ruanda, Yugoslavia y el de Camboya, y decimos, bueno, el mundo claramente no está tan bien como pensamos. Y tenemos finalmente el respaldo institucional para abordar temática de una forma, podemos llamarle global, universal. Entonces dicen, frente a una problemática permanente, frente a la posibilidad ahora sí institucional de tener un elemento que nos englobe a todos, y finalmente un consenso que se entendió que había en el momento, se crea a través del Estatuto de Roma la Corte Penal Internacional, que si mal no recuerdo, o sea, entra en vigor no sé, 2005, no me acuerdo del año exactamente, con obviamente después de la ratificación y demás, y el mínimo número de ratificantes para que entre en vigor. Si estamos en plena época de estandarización y universalización, te agradezco, No pasa nada. de valores de la potencia Efectivamente. hegemónica, una vez que la otra ya no está. Efectivamente, que es lo que yo decía un poco hoy, o sea, los 90 fueron caóticos porque fue la bisagra, pero ya en los 2000 tenemos el establecimiento del orden estadounidense y ese, digamos, sobre todo la primera mitad de la década, y esto es claramente de alguna manera un hijo del orden liberal. No de Estados Unidos per se, porque Estados Unidos no va a ratificar el Estatuto de Roma, como tampoco lo van a hacer ni Rusia ni China, como vos decías, pero es igual un hijo del orden liberal esto. ¿Y qué pasa? La Corte Penal Internacional pasa a tener entonces jurisdicción sobre ¿qué delitos? Delitos de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Vemos No que es lo mismo que el Tribunal Internacional de Justicia. No, porque la Corte Penal Internacional, como dice el nombre, es penal, entonces, digamos, viene a juzgar a personas, o sea, el individuo humano, la persona física. La Corte Internacional de Justicia lo que emite son dictámenes, o sea, sobre contenciosos entre países. El tema en realidad es que como ninguno de estos en realidad tiene, digamos, un poder coercitivo que permita imponer esto, salvo que haya evidentemente un consorcio o una colaboración de los estados, son instituciones, digamos, que obviamente tienen peso político, y ojo, la Corte Penal Internacional incluso tiene el peso de que si efectivamente una persona de estas es aprehendida digamos, dentro del territorio de un estado ratificante o que reconoce la jurisdicción de la Corte, bueno, esta persona puede terminar siendo juzgada. O sea, hay un tema material también ahí. Pero el punto es que más allá de eso son, obviamente, instrumentos bastante... son como llamarles tigres con dientes poco afilados, capaz. De alguna manera, como llamarle. Sí. Tienen un valor simbólico muy relevante. Lógicamente, Ya. inmenso. Es un mensaje ético y moral muy importante y elaboradamente es muy superior a la estructura, a la arquitectura legal Lógico. de los tribunales ad hoc. También en por el caso ejemplo. de la Corte Internacional de Justicia también depende si es una sentencia, una opinión consultiva, o sea, depende también en realidad en la naturaleza del dictamen, pero igual de cualquier manera, e incluso en el caso digamos de una sentencia, no hay al carecer de un poder coactivo, digamos, coercitivo, no hay coactivo, no hay manera nunca. No hay manera ni de a priori, Sí, sí. digamos, disuadir, tampoco después. Yo conozco juristas que exagerando o no me dicen, bueno, el derecho internacional público no existe porque de alguna manera ese poder coercitivo no existe. No, existe. Sí. Yo creo que existe, yo creo que en realidad todavía hay elementos que podría tener que lo harían más aplicable, o mejor dicho, más reforzable, pero eso no significa que no exista. Está bien. Nos vamos, amigos, unos minutos. Ya estamos con ustedes en la última parte de este programa de hoy, de La Hora Global. Vamos a llegar ahora al presente y ver cómo todo esto aterriza en nuestra cotidianeidad, cómo podemos asociar este tipo de cosas a lo que está sucediendo hoy. Y bueno, y ya terminamos de ver cómo
como hoy la Corte Penal Internacional puede tener alguna expectativa de futuro, como tú dijiste, Rodrigo, ver la viabilidad o no de la coercitividad de sus fallos, pero lo vemos ahora, después de unos minutos, ya volvemos. Chao. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Jubilaste demasiado. Hola, buenas tardes amigos, nos agarran como muchas veces en las tandas, charlando aquí entre nosotros en el estudio. Y bienvenidos otra vez a esta tarde de Radio Mundo. Seguimos en el tercer bloque de este capítulo de La Hora Global en este martes 18 de abril del año 2023, aquí en el Paralelo 35 con Rodrigo Melgar, tratando de analizar a raíz del disparador que fue la muerte de Ben Ferencz, ¿sí? Me había olvidado de la pronunciación, a los 103 años, el último fiscal vivo de los juicios de Nuremberg, y atándolos con esta realidad que vivimos y a la que estamos llegando, Rodrigo, llegamos al presente. Así es. La Corte Penal Internacional ha condenado a Vladimir Putin debido a lo que considera son crímenes de guerra derivados, hay que ser un poco preciso, ¿no? Derivados del tratamiento que se hizo de la extracción de niños de Ucrania, de la región de Donbass, y su traslado a Rusia, bajo condiciones legales no adecuadas, por llamarlo de esa manera. Mucha gente, Rodrigo, antes de entrar en tema, mucha gente me ha dicho, bueno, en primer lugar, a ver, no quiero ser chabacano porque normalmente tratamos en el programa de ir a temas serios y dar elementos precisos. Pero hay gente que me dice, Gustavo dice, no juzgan a nadie por lo que se hizo en Afganistán, por las masacres que se hacen en Yemen, lo que hizo Estados Unidos mismo en los Balcanes, hoy que hablábamos de Yugoslavia, los bombardeos del Kosovo, lo que hace regularmente, según algún punto de vista, no estoy tratando de dar un juicio de valor, simplemente anotando lo que me dicen y repitiéndolo, lo que hace regularmente Israel con Gaza, con Cisjordania, con el sur del Líbano, estoy pensando en Hezbollah. No hay un tratamiento de ese tipo. No lo hay porque no lo puede haber, o no lo hay porque simplemente nadie encaró ese tema y podría ser viable en este tipo de organismos que esas cosas pudieran suceder. Quiero hacer creo que 2 o 3 correcciones que voy a hacer ahí. Bien, correcto. La primera en realidad es que Putin no fue condenado. Putin se le emitió una orden de captura. Correcto. Que no, bien, es, muy bien. Que no es lo mismo porque no es lo mismo. Para ser condenado tiene que estar frente al tribunal, o sea, digamos, el tribunal después de todas las pruebas expuestas y demás, y culminar de sesionar, digamos, cuando llega el momento, emite efectivamente un veredicto y recién ahí se puede decir que es condenado. O sea, hoy por hoy ni siquiera se ha presentado ante un tribunal, ergo, meramente se emitió una orden de captura. Eso por un lado. Segundo, se han juzgado a personas por los crímenes, digamos, cometidos, por ejemplo, en Afganistán o en Irak. Yo no estoy pensando en el caso concreto de... Los 2 casos que se me vinieron a la mente. Primero que nada, se me vino el caso de un contratista militar privado. Se me fuera el nombre, no sé. Ahora se me fue exactamente cuál de ellos había sido que había estado operando en Irak. Pero hubo, en su momento, una masacre de civiles en la cual estuvo involucrado uno de estos que se llaman PMC, por la sigla en inglés, que estuvo involucrado y efectivamente después se lo juzgó en Estados Unidos, si mal no recuerdo. Y por Abu Ghraib en Irak, lo que se puede capaz en realidad, las críticas que han habido con el tema de Abu Ghraib es que no ha sido suficientemente duras capaz en realidad, digamos, la sentencia, digamos, o los procesos que se dieron, pero hubo en realidad, a nivel por ejemplo de jerarquía militar, yo recuerdo que hubo penalizaciones para los involucrados, por lo menos en las cosas más... Claro, en este caso capaz que el disparador de ese comentario es que en este caso... no hubo internacional, si es tu pregunta. Claro, okay. No, pero además otra cosa. En este caso, el disparador de ese tipo de preguntas me parece que es que a pesar de que había encargados intermedios de este tipo de operaciones, se recorre la línea hasta llegar al jefe de Estado. Sí. Y eso podría ser perfectamente viable en otros casos también. Lo que pasa es que depende obviamente de dónde proviene... A ver, obviamente que es muy difícil pensar, por ejemplo, en que haya una orden ejecutiva
digamos, donde, no sé, un soldado raso consulte, digamos, a un sargento, el sargento lo eleve no sé, al mayor, el mayor al coronel, y después el coronel al presidente de la Federación Rusa, por ejemplo, preguntándole si debe ejecutar o no a un civil, por ejemplo. Es muy, muy poco creíble que esas cosas puedan pasar, que Putin, no sé, dé la luz verde para la muerte y ejecución de cada civil. Lo que sí, digamos, seguramente haya, o se presume que hay, es una suerte de carta blanca o de capaz que estímulo directo o indirecto, expreso o no, digamos, a la comisión de la violencia, o frente, por ejemplo, a la reiteración de la violencia, que el mandatario no tome ninguna medida. Porque si frente a ello, por ejemplo, no sé, si se comunica a Putin que, no sé, se saqueó una aldea y se mató tantas personas, y Putin procede a la remoción de ese militar, a la penalización de otros, evidentemente no es accesorio al crimen. Correcto. El tema es si él en realidad hace caso omiso, o si tolera que se repitan, o por ahí incluso llega a estimularlo. En este caso hay indicios de estímulos. Y yo creo que efectivamente... Estoy siguiendo un poco lo que tú estás diciendo. Yo en lo personal creo que toda una política, para eso trabajo en el tema de políticas autoriales, yo creo que toda una política, sinceramente... De relocalización de gente. Sí, y un antagonismo exacerbado desde el Kremlin. Sí. Totalmente, yo creo que sí. Y de hecho, yo creo que, por ejemplo, lo de los niños para mí tiene que haber tenido una vista gorda. Es un claro intento de política étnica. La deportación de los niños, a mi manera de ver, tiene que haber tenido luz verde de alguien muy grande. Llegamos a Putin, porque se nos va el tiempo. Sí. ¿Puede actuar la Corte Penal Internacional? El tema es la Corte para actuar tiene que, o sea, ¿cómo opera la Corte? Tiene que ser, o sea, operar bajo la anuencia, digamos, de un país, obviamente, que la haya ratificado, digamos, o en su defecto que haya reconocido la jurisdicción de la Corte. El tema es que en realidad, obviamente, Rusia no califica dentro de ninguno de los dos casos. Por consiguiente, hoy por hoy, mientras Putin se mantenga entre los confines de la Federación Rusa, no está corriendo ningún tipo de peligro. Obviamente está el tema de, bueno, ¿qué pasa si Putin se hace un viaje de Estado? Es las preguntas que me hace todo el mundo en estos días. No sé, ¿qué pasa si Putin si Putin visita, tampoco, porque Estados Unidos no reconoce. Está bien, pero igual... Okay. Putin visita Egipto. Baja en el Cairo la semana que viene, que reconoce la Corte. ¿Egipto debe aprenderlo? El tema es que a partir de acá... La pregunta sería otra. Bueno, ¿puede aprenderlo? Bueno, para. ¿Es conveniente que lo aprenda? Jurídicamente o políticamente la pregunta obviamente difiere. De hecho, es interesante porque en su momento se configuró la hipótesis de si Putin iba a Alemania, ¿qué pasaba? Por ejemplo. Y Medvedev salió a decir que si pasaba, no sé qué, si lo prendían en Alemania, que Rusia respondería con su arsenal nuclear, no sé qué. Y yo me acuerdo que leí un comentario entre la gente que yo lo pensé enseguida y dije, qué astuto es tirar una bomba nuclear en Berlín cuando es a Putin en Berlín mismo. O sea, no es como la medida más inteligente. Pero claro, capaz que Medvedev vio una luz al final del túnel y dijo, bueno, acá la es mía. Pero, no, pero de cualquier manera, políticamente es inviable, eso seguro. Correcto. Y el tema jurídico, obviamente, ahí va a ser muy complicado. Hay precedente con el tema de, como decimos, de Milosevic. No es que sea una cosa impensable, pero hasta ahora nunca ha pasado que un jefe de Estado, jefe de gobierno, en visita oficial, hasta por lo menos que yo recuerde, ¿no? O sea, a un país se lo aprenda y se lo mande se extradite. Eso nunca, que yo sepa. Pasó lo que yo te dije que no iba a pasar, se nos acabó el tiempo. Qué macana. ¿Quedó algo? No. Estamos bien. Rápido a dos oyentes, a Germán Cabanín, que nos felicita, dice, felicitaciones por el programa, como muchas veces. Y Vicente Plata pide que repitas el título de la película en Netflix, supongo que será el de Tokio. Sí, Tokyo Trial, o sea, Tribunal de Tokio, vendría a ser. Así nomás. Tokyo Trial, Tribunal de Tokio, sí. O Juicio de Tokio, depende. Exactamente, perdón, sí, Juicio de Tokio, lo traduje mal. Y bueno, nada más, Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cualquier cosa. Muchas gracias a los oyentes por acompañarnos, como siempre, como cada jueves y cada martes a las 15 horas, en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial. Estoy hablando rapidito. ¿Por qué? Porque ahora vienen las 2 horas donde no envejecemos, porque escuchamos la mejor música del mundo de la mano de Eduardo Rivero, porque se hace tarde. Nosotros nos volvemos a ver el jueves, aquí, en el Paralelo 35, donde intentamos, como siempre, entender este nuevo desorden mundial. Hasta siempre. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.